La traición más inesperada dentro de la realeza no vino de un enemigo, sino de alguien a quien el rey más amaba. En este relato, descubrirás secretos cuidadosamente enterrados, silencios que hablan más que las palabras y decisiones que podrían cambiar para siempre el destino de la corona. Y justo en medio de esta tormenta invisible, el rey Carlos tomó una resolución que marcaría un antes y un después en la historia, aunque todavía nadie sabía si salvaría su honor o perdería la corona. Mientras avanzamos en este viaje lleno de tensiones y revelaciones, recuerdas hacer una pausa, respirar hondo y escuchar lo que sientes al conocer esta historia. Fue en marzo de 2025, en la London Clinic, un hospital de lujo en pleno centro de la capital inglesa, donde se dio inicio a esta tragedia real. El rey Carlos III, con 76 años, llegaba exhausto tras sus tratamientos contra el cáncer y una agotadora serie de giras por Europa y Asia. Había sido diagnosticado con un trastorno inmunológico que, aunque no era mortal, sí lo mantenía hospitalizado durante varias semanas. En esos primeros días, Carlos conservaba su habitual optimismo, sonreía a los médicos, bromeaba con las enfermeras e incluso enviaba mensajes a la ciudadanía a través de las redes sociales. En el fondo, lo que más deseaba era que la mujer que lo había acompañado durante tantos años, la reina Camila, fuera su mayor fuente de consuelo. La mañana de su primer día en el hospital, Camila apareció. Entró en la habitación con un elegante abrigo de seda azul claro y la sonrisa familiar en los labios. Abrazó brevemente a Carlos y le susurró unas palabras de aliento. Querido, estaré aquí contigo. Posaron juntos para unas fotografías que la oficina de prensa real difundió de inmediato para tranquilizar a la opinión pública. Incluso visitó a otros pacientes, construyendo la imagen de una reina compasiva y cercana. Pero antes de que el sol alcanzara su punto más alto, se marchó con suavidad, pero con firmeza. Tengo una reunión importante. Carlos, tratando de ocultar su desilusión, asintió. Imaginó que volvería por la tarde, o al menos esa noche. Sin embargo, pasaron los días, y Camila desapareció por completo. La habitación del hospital se volvió más fría que nunca. El rey pasaba las horas mirando por la ventana, escuchando la lluvia golpear contra el cristal. Los asistentes reales lo acompañaban, llevándole documentos de trabajo para que firmara desde la cama. Guillermo y Catalina acudían con frecuencia, trayendo flores frescas y contando historias de los nietos. Pero la ausencia de Camila era un vacío enorme, una herida invisible mucho más dolorosa que cualquier malestar físico. Carlos recordaba aquellos tiempos en los que él y Camila eran amantes secretos que superaban escándalos para estar juntos. Ahora, tras más de 2 décadas de matrimonio, ella lo dejaba solo frente a la enfermedad. Y justo entonces, la prensa comenzó a revelar noticias inquietantes. Camila estaba en Ginebra asistiendo a una conferencia mundial de fondos benéficos. A primera vista, parecía un acto de filantropía, con líderes globales y organizaciones no gubernamentales. Pero detrás de esa fachada, un asistente cercano al rey, alguien en quien confiaba como en la familia, informó de detalles alarmantes. Al margen de la conferencia, Camila había organizado una reunión privada con representantes de un prestigioso fondo de inversión suizo especializado en gastronomía y turismo. Su objetivo era negociar una fuerte inyección de capital para la cadena de restaurantes de su hijo mayor, Tom Parker Bowles. Tom, fruto de su primer matrimonio, siempre había sido el orgullo de Camila.
había construido un pequeño imperio culinario en Londres, con locales que ofrecían cocina tradicional, inspirada en la realeza. Sin embargo, los negocios no marchaban bien tras la crisis económica posterior a la pandemia. Aprovechando su posición como reina, Camila prometió al fondo inversor que podrían usar el nombre de la realeza en sus campañas publicitarias, un privilegio exclusivo que solo ella podía ofrecer. A cambio, el fondo desembolsaría millones de libras en el proyecto de Tom. La noticia cayó sobre Carlos como un golpe directo al corazón. En su cama de hospital, apretaba las sábanas con las manos temblorosas, con la mirada nublada por la ira y la decepción. «Está explotando su posición y me abandona aquí», murmuró a su asistente. Cada mañana, al despertar sin ella a su lado, el rey se sentía más traicionado. Se preguntaba en silencio, ¿acaso este matrimonio significa algo todavía? La prensa comenzó a especular sobre la ausencia de la reina y a pesar de los intentos del palacio por encubrirlo con comunicados oficiales, la verdad empezaba a filtrarse poco a poco. El vacío al lado de su cama no era solo distancia física, era la primera señal de una guerra que se estaba gestando. En sus últimos días en el hospital, Carlos tomó la decisión de no llamar a Camila. Se concentró en su recuperación, conversando con Guillermo sobre el futuro de la monarquía. Pero en lo profundo, la herida seguía abierta. Sabía que, al regresar al palacio, nada volvería a ser igual. Y en efecto, marzo de 2025 marcó el inicio de una tragedia en la que el amor fue reemplazado por la ambición y la lealtad se puso a prueba hasta sus límites más extremos. En abril de ese mismo año, Clarence House, la residencia privada del rey Carlos III, parecía envuelta en una bruma helada, aun cuando la primavera londinense se volvía cada día más cálida. Carlos había salido del hospital hacía algunas semanas. Su cuerpo se recuperaba poco a poco de la larga batalla contra la enfermedad, pero la herida emocional, causada por la ausencia de Camila, seguía abierta, como una cicatriz profunda que se negaba a sanar. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Sin embargo, la dura realidad lo enfrentaba. La mujer que antes había sido su roca se mostraba ahora distante. Para distraerse, trataba de mantener una agenda cargada, participando en reuniones en línea con el primer ministro británico y con líderes internacionales sobre el cambio climático, un tema que había defendido con pasión durante años. Esas discusiones lograban apartar momentáneamente el dolor, pero cada anochecer, al regresar a sus aposentos privados, la soledad lo golpeaba como una ola implacable. La vasta habitación, adornada con pinturas antiguas y lujosos muebles, solo resonaba con el tic-tac de los relojes y el aullido del viento colándose por las ventanas. En este punto de la historia, te invito a hacer una pausa. Respira profundamente, relaja los hombros y escucha lo que sientes al leer estas líneas. A veces, incluso en medio de relatos de poder y traición, también necesitamos recordar cuidar de nuestro propio bienestar. Cuando Camila regresó de Ginebra, actuó como si nada hubiera ocurrido. Seguía apareciendo en los actos públicos con una sonrisa perfecta, saludando a las multitudes y participando en actividades benéficas. Pero, tras esa fachada, sus conversaciones privadas con Carlos eran breves y gélidas, semejantes a los intercambios entre completos desconocidos. El rey percibía claramente el cambio. No se trataba solo de distancia física, sino de un muro invisible que se levantaba entre ambos. Se preguntaba si ella ocultaba algo
o si aquella frialdad no era más que el resultado de años de desgaste en su papel de reina. Una tarde típica de Londres, con la llovizna dibujando hilos en los cristales de la ventana, Camila entró al despacho de Carlos con un gesto severo, carente de toda calidez. No venía sola. La acompañaban dos prestigiosos abogados londinenses, reconocidos especialistas en divorcios de alto perfil entre la élite. Vestían trajes negros impecables y cargaban voluminosos maletines que desprendían un aire de fría profesionalidad. Carlos estaba concentrado en revisar documentos sobre sus proyectos ambientales, planes de reforestación y protección de la fauna que habían marcado toda su vida. El sonido de la puerta al abrirse lo obligó a levantar la vista. Sus ojos reflejaron sorpresa y preocupación. «Camila, ¿qué significa esto?», preguntó, con una voz firme pero cautelosa, como si ya presintiera la tormenta que se avecinaba. Ella no respondió de inmediato. Se acercó en silencio al escritorio y depositó sobre la madera pulida un voluminoso expediente. En la portada, en letras grandes, se leía: «Acuerdo de divorcio». Carlos sintió que el corazón se le comprimía en el pecho. La atmósfera de la sala se volvió densa y el repiqueteo de la lluvia afuera sonaba más fuerte que nunca. «Carlos», dijo ella, con un tono sereno, pero afilado como una cuchilla, «necesitamos hablar seriamente. Quiero que terminemos esto de manera amistosa. 400 millones, esa es la suma que estoy solicitando. Con ese dinero, me marcharé en silencio y no provocaré problemas. Hemos compartido nuestros años, pero ahora ha llegado el momento de que cada uno siga su camino». El mundo pareció desmoronarse a su alrededor. Miró fijamente el expediente y luego levantó lentamente la vista hacia la mujer que había amado tanto, por quien alguna vez arriesgó todo. Camila permanecía allí, enfundada en un sobrio traje negro que marcaba su figura. Su cabello plateado, recogido con pulcritud, enmarcaba unos ojos donde no había vacilación ni remordimiento. Tras una breve pausa, bajó la voz, cargada de amenaza. «Sabes perfectamente lo que tengo en mi poder, ¿verdad? Documentos confidenciales sobre las transacciones financieras secretas de la familia real. Esas transferencias offshore que aprobaste para ocultar deudas personales, suficientes para desatar un escándalo internacional de corrupción. Videos privados de discretas reuniones en las que discutías con políticos cómo manipular la opinión pública. Palabras que podrían derribar no solo al trono, sino también al gobierno. Y aquellas cartas confidenciales intercambiadas con magnates extranjeros, revelando compromisos turbios a cambio de apoyo político, materiales suficientes para resquebrajar la confianza del pueblo en la integridad de la corona. No quiero usarlos, pero lo haré si es necesario». Sus palabras cayeron como cuchillas directas al corazón de Carlos. Contuvo la furia, cerrando los puños bajo el escritorio hasta clavarse las uñas en la piel. Camila había sido la mujer que más lo comprendía, quien lo consoló en pérdidas devastadoras, como la muerte de su madre, la reina Isabel II, pero ahora convertía aquel amor en un arma, usando los secretos compartidos como herramienta de chantaje. Ya no era un diálogo entre marido y mujer. Era una extorsión política calculada, donde el rehén era el honor de la monarquía británica y el legado que Carlos había intentado construir. Permaneció en silencio un largo rato, luchando por dominar las emociones que lo desbordaban como un mar embravecido. Sentía la rabia explotar mezclada con una tristeza tan profunda que lo dejaba sin aliento. Las lágrimas rodaron por su rostro.
aunque rápidamente las secó, rehusándose a mostrar debilidad. ¿Qué estás haciendo, Camila?, logró articular, con la voz quebrada por la emoción. Después de todos estos años, después de todo lo que hemos pasado, los escándalos, las críticas, las noches interminables, ¿usas ahora estas cosas para amenazarme? ¿Crees que el dinero y el poder valen más que el amor? Alguna vez prometiste estar a mi lado hasta el final, y sin embargo, en ese instante, Camila esbozó una leve sonrisa, una mueca sin calor ni ternura, antes de sentarse en la silla frente a él, mientras los dos abogados permanecían inmóviles detrás de ella como sombras espectrales. Carlos, tú siempre has vivido en tu mundo ideal, soñando con una monarquía perfecta, con un entorno limpio y verde, con un legado intachable. Pero yo soy más realista. Mi hijo Tom necesita apoyo. Su negocio atraviesa dificultades y haré lo que sea necesario para protegerlo, incluso usar mi posición. Si te niegas, no dudaré en hacerlo público. La gente verá que no eres el rey santo que imaginan, sino un hombre que traicionó a su esposa anterior, implicado en turbias operaciones financieras y en reuniones secretas para manipular la opinión pública. El ambiente era asfixiante y a Carlos le faltaba el aire. Se levantó con lentitud, caminó hacia la ventana que daba al jardín lluvioso. Las gotas difusas que resbalaban por el cristal se confundían con sus propias lágrimas contenidas. En ese instante, le vinieron a la memoria las cartas de Diana, acusaciones dolorosas sobre su aventura con Camila, heridas que había tratado de enterrar en lo más profundo. Si esos recuerdos salían a la luz ahora, no solo su honor quedaría destrozado, sino que Guillermo y Enrique serían arrastrados al torbellino del escándalo, poniendo en riesgo la frágil unidad de la monarquía. Se giró lentamente, con la voz más firme que nunca. No dejaré que me controles de esta manera. Has cruzado la línea. Dame tiempo para pensar, no porque tenga miedo, sino porque necesito proteger lo que aún queda. Camila asintió con frialdad, se levantó con los abogados, y el repiqueteo de sus tacones en el suelo sonó como clavos golpeando un ataúd. La sala quedó sumida en un silencio opresivo, roto solo por la lluvia incesante. Carlos se dejó caer en la silla, con la mente enredada en un torbellino de pensamientos. Esa noche, el dolor de la traición no le permitió dormir. Se revolvía una y otra vez, preguntándose si tendría la fuerza suficiente para resistir. Finalmente, tomó el teléfono seguro y llamó a Guillermo, confesándole parte de la verdad con voz entrecortada. «Hijo, me enfrento a una tormenta». Con voz firme, Guillermo le respondió: «Debes proteger la monarquía, por doloroso que sea. Estamos contigo». Abril terminó con un acuerdo frío que pendía sobre él como la espada de Damocles. Y Carlos entendió que aquella guerra apenas estaba comenzando, una batalla que ya no solo hablaba de amor, sino de poder y de legado. El 14 de junio de 2025, en Horse Guards Parade, uno de los escenarios más icónicos de Londres, la ceremonia de Trooping the Colour celebraba el cumpleaños oficial del soberano. Era el acontecimiento más grande del año para la monarquía británica, una tradición centenaria, con miles de soldados marchando en uniformes rojos resplandecientes, multitudes vitoreando bajo un cielo azul despejado y millones de personas siguiéndolo en directo por televisión. El rey Carlos III se encontraba en el estrado principal junto al príncipe Guillermo y la princesa Catalina. Vestía un imponente uniforme militar rojo con insignias doradas, sonriendo y saludando al pueblo, tratando de proyectar fortaleza
a pesar de que su salud aún no se había recuperado del todo tras meses de tratamientos. Cada gesto suyo irradiaba dignidad real, pero en su interior ocultaba grietas cada vez más profundas, especialmente después de la escalofriante amenaza de chantaje de Camila en abril. Ella, en cambio, se colocó deliberadamente en el lado opuesto del estrado, una distancia visible, casi como una declaración silenciosa de desafío y división. Con un elegante vestido blanco, un sombrero de ala ancha adornado con plumas y una sonrisa impecable de reina, saludaba al público con gesto profesional. Sin embargo, durante toda la ceremonia, evitó cualquier contacto visual con Carlos, dedicando buena parte de su tiempo a susurrar a un asesor financiero cercano a su hijo Tom Parker Bowles, el mismo hombre mencionado en la reunión de Ginebra. Con un traje gris, perfectamente entallado, y una sonrisa calculadora, él le hablaba sobre nuevas inversiones y cómo aprovechar el nombre real para expandir negocios. Uno de los asistentes de Carlos, situado a poca distancia, alcanzó a escuchar la respuesta de Camila. Si Carlos no cede, divulgaremos esos documentos. Los acuerdos offshore lo destruirán. Aquellas palabras, transmitidas de inmediato al rey en plena ceremonia, fueron como una bomba a punto de estallar. Carlos sintió el golpe en público, frente a millones de miradas. No era solo una herida íntima, sino una declaración abierta de guerra. En medio de la música triunfal de las marchas y los aplausos atronadores de la multitud, el monarca buscó con la mirada a Camila, esperando un gesto de reconciliación. Pero ella giró el rostro, fingiendo concentrarse en la multitud con una sonrisa fría. El dolor le atravesó el pecho como nunca antes, transformándose en una grieta pública imposible de ocultar. Recordó la amenaza de divorcio de abril y comprendió que ahora Camila estaba elevando el conflicto, usando un evento nacional para reafirmar su poder. El rumor comenzó a expandirse de inmediato, propagándose como fuego en las redes sociales. El hashtag #El Royal Rift se volvió tendencia, con miles de publicaciones analizando cada gesto distante y cada susurro enigmático. Algunos defendían al rey, acusando a Camila de querer explotar su posición, mientras otros la justificaban, alegando que se trataba de tensiones derivadas de la delicada salud de Carlos. Los tabloides no tardaron en lanzar titulares sensacionalistas. La reina Camila desafía al rey Carlos en el Trooping the Color. Entretanto, Guillermo y Catalina intentaban llenar el vacío y sostener la imagen familiar. Catalina, con un radiante vestido azul claro y su eterna sonrisa, se inclinó hacia Carlos para susurrarle: «Padre, estamos aquí. No dejes que ella te derrumbe». Guillermo, en un gesto poco común, tomó la mano de su padre, mostrando una solidaridad familiar que se convertía en la verdadera imagen de la jornada. Y fue así como, bajo los focos de un evento destinado a celebrar la grandeza de la corona, lo que realmente quedó expuesto ante el mundo fue la fractura más peligrosa en el corazón de la realeza, y aquello solo era el preludio de lo que estaba por venir. Pero Carlos sabía que aquel evento no era más que la punta del iceberg, un nuevo clímax en el que los secretos reales comenzaban a salir a la luz, amenazando con arrastrarlo todo en un torbellino imparable. La ceremonia concluyó con deslumbrantes fuegos artificiales iluminando el cielo londinense, mientras la multitud aplaudía sin cesar. Sin embargo, en el corazón de Carlos, la oscuridad continuaba pesando con fuerza. Regresó al Palacio de Buckingham en la carroza real, aunque Camila decidió volver por separado, un gesto que sorprendió a sus asistentes.
De inmediato, Carlos ordenó a uno de ellos que investigara más a fondo al asesor financiero que la acompañaba. El informe que recibió lo dejó aún más inquieto. Aquel hombre no solo estaba ayudando a Camila a expandir los negocios de Tom, sino que además planeaba utilizar los documentos comprometedores para ejercer más presión, una acción que violaba gravemente los protocolos reales y elevaba el conflicto entre ambos hasta su punto más álgido. Carlos comprendía que, si no actuaba con rapidez, la monarquía entera sería absorbida por un torbellino de escándalos, mientras Camila parecía dispuesta a usar cualquier arma para proteger sus intereses personales. El 18 de junio de 2025, en Royal Ascot, la carrera de caballos más prestigiosa del mundo, donde la élite se reunía con atuendos deslumbrantes bajo el estruendo de los cascos, estalló de repente un escándalo real sin precedentes. Aquella mañana, al despuntar el alba, tres de los periódicos más influyentes del Reino Unido, The Times, The Guardian y Daily Mail, coincidieron en titulares demoledores. El rey Carlos transfiere en secreto bienes reales a la princesa Catalina para apartar a la reina Camila. Secretos financieros revelan complot interno. Los artículos ofrecían detalles aterradores. Según fuentes internas, Carlos intentaba reducir la influencia de Camila después de descubrir sus reuniones ocultas en Ginebra con inversores que buscaban beneficiar a su hijastro, Tom Parker Bowles. Incluso se publicaron fragmentos de los documentos confidenciales que Camila había usado como amenaza, listados de transferencias offshore, supuestamente destinadas a ocultar deudas personales de la familia real, y un correo electrónico entre Carlos y un magnate extranjero, insinuando turbios compromisos políticos. Las informaciones también señalaban que Carlos había empezado a transferir importantes bienes, incluidas propiedades reales, a Catalina, con el objetivo de salvaguardar el legado frente a las ambiciones manipuladoras de Camila. La noticia se propagó como pólvora en las redes sociales. El hashtag Royal Betrayal acumulaba millones de interacciones en cuestión de horas, transformando un día festivo de carreras en una tormenta de críticas y sospechas. El plan de transferencia era ultra secreto, discutido solo en privado con Guillermo y Catalina tras su salida del hospital, diseñado para proteger la corona del chantaje que Camila había lanzado en abril. Pero ella había logrado descubrirlo gracias a la traición de un asistente cercano al rey, al que sobornó para filtrar información de reuniones confidenciales. Carlos leyó la noticia durante el desayuno en Clarence House, con las manos temblando tanto que derramó café sobre la mesa. Su rostro se tornó pálido, los ojos abiertos de par en par entre la furia y la incredulidad. Sintió como si una daga invisible le atravesara el pecho, un dolor sin sangre que lo dejó sin aliento. ¡Imposible!, susurró con voz quebrada, mientras su corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de estallar. Los recuerdos de Camila, aquella mujer que alguna vez le había sostenido la mano en las tormentas y susurrado palabras de amor en las largas noches en Escocia, se hicieron añicos como vidrio roto. La conmoción fue tal que tuvo que aferrarse al respaldo de la silla para no desplomarse. Entendió entonces que Camila no solo lo había traicionado filtrando documentos confidenciales, sino que había ensuciado deliberadamente el nombre de Catalina, arrastrando a toda su familia al ojo del huracán. Se preguntaba si aquel amor había sido una farsa, si Camila llevaba años reuniendo secretos con paciencia, esperando el momento justo para utilizarlos como un arma mortal. La filtración no solo dañaba su credibilidad ante un pueblo que esperaba de él un rey íntegro, sino que también
ponía en riesgo a Catalina, a quien la opinión pública podía ver ahora como una mujer ambiciosa de poder. Lo peor era que confirmaba que Camila había pasado de la amenaza a la acción. Estaba usando precisamente esos documentos como herramientas de ataque. Carlos miró por la ventana con los ojos cargados de dolor, sabiendo que detrás de todo se encontraba Camila, con sus conexiones mediáticas cultivadas desde los días en que fue su amante secreta. En el palco VIP de Royal Ascot, entre vítores de la multitud y el estrépito de los cascos, Carlos y Camila se sentaban separados por apenas unos asientos, aunque la distancia parecía un abismo imposible de cruzar. La atmósfera glamurosa, con sombreros de ala ancha y copas de champán centelleando al sol, estaba teñida de una tensión insoportable. Carlos, vestido con un traje gris claro, intentaba sonreír a los invitados internacionales, pero sus ojos no podían dejar de buscar a Camila, el peso de los titulares de la mañana oprimiéndole el pecho. Ella, con un vestido floral en tonos pastel, conversaba alegremente con uno de los asesores financieros de Tom Parker Bowles, y cuando sus miradas se cruzaron, fue un duelo silencioso, cargado de rabia ardiente. De repente, Camila se levantó y avanzó hacia él, en plena vista de todos. Se inclinó lo suficiente para que su voz helada, calculada, se escuchara con claridad a su alrededor. ¿De verdad crees que transferir los bienes a Catalina protegerá el trono? Carlos, ya he enviado otro video a la prensa. Tú y ese magnate discutiendo sobre interferencias electorales el año pasado. Si no me entregas 400 millones de libras esta semana, el mundo entero sabrá quién eres en realidad. Carlos se quedó petrificado, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Se puso de pie de golpe, con el rostro enrojecido y la voz temblorosa de ira y dolor. Te atreves a destruirlo todo, Camila. Yo confié en ti, te amé, pero tú solo piensas en el poder y en el dinero. No permitiré que arruines la monarquía. La confrontación en Ascot congeló el palco entero. Los invitados quedaron paralizados. Los reporteros, atónitos, no dejaron de disparar sus cámaras, capturando sin descanso el derrumbe público de un matrimonio real que durante años había sido símbolo de resistencia. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un periodista audaz rompió el cordón de seguridad y gritó: «Majestad, ¿es cierto que está involucrado en negocios turbios?». Carlos forzó una sonrisa, levantó la mano en un gesto de calma y respondió con voz firme: «Hoy es un día para disfrutar de las carreras». Pero por dentro era un volcán a punto de estallar, sus manos apretando con tal fuerza la barandilla que los nudillos se le tornaron blancos. En su interior, comprendió con claridad que Camila había transformado aquel evento público en un campo de batalla personal. La filtración a la prensa y la confrontación en Ascot eran un doble golpe demoledor, prueba de que ella no solo controlaba la narrativa mediática, sino que estaba dispuesta a desafiarlo en público para arrancarle concesiones. El impacto lo atravesó como un puñal. La mujer que había amado se había convertido en su enemiga más peligrosa. Nada más terminar el evento, Carlos convocó de inmediato a la seguridad real y celebró una reunión de emergencia en una sala protegida del palacio. Las primeras investigaciones confirmaron lo que ya temía. Uno de los asistentes más cercanos a Camila había enviado los documentos a la prensa, incluido el video que ella mencionó. «Esto es una traición imperdonable», dijo el rey con voz quebrada por la rabia. Esa noche no logró conciliar el sueño. La herida de la traición lo mantenía despierto, y los recuerdos de Camila ya no evocaban ternura,
sino engaños. Poco a poco, el shock inicial se transformó en una resolución férrea. Royal Ascot 2025 ya no sería recordado solo como un día de carreras, sino como el clímax de una conspiración en la que los titulares y las palabras de Camila se convirtieron en las armas más afiladas, empujando su relación a un borde irreparable. El 19 de junio de 2025, en el histórico Palacio de St. James, una de las edificaciones más antiguas de la monarquía británica, se preparaba el escenario para una decisión trascendental, un momento que definiría el destino del trono. La mañana en Londres aún conservaba la humedad de la lluvia nocturna, con las gotas persistiendo en los ventanales como lágrimas que se negaban a caer. En el interior de la Cámara del Consejo, con sus muros revestidos de roble y los retratos solemnes de reyes pasados, el ambiente era denso, cargado como antes de una tormenta. Carlos III entró con el rostro marcado por meses de sufrimiento, pero con la mirada afilada, vestido con un traje negro formal y una corbata azul profundo en la que brillaba la insignia real. Ya no era el hombre consumido por el dolor personal tras la ausencia de Camila en el hospital, ni el esposo asediado por el chantaje despiadado de Abril o por la humillación en Ascot. Ahora se erguía como un monarca, decidido a proteger su legado, tras la amenaza pública de Camila de divulgar un nuevo video con conversaciones sobre turbias injerencias electorales. Sabía que había llegado la hora de actuar. Convocó con urgencia al Privy Council, el más alto cuerpo asesor de la monarquía, integrado por el primer ministro, el arzobispo de Canterbury y altos funcionarios, para emitir una declaración que cambiaría para siempre el rumbo de la corona británica. La sala quedó en silencio absoluto cuando Carlos se sentó en la silla de terciopelo rojo al final de la larga mesa. La luz de los ventanales góticos iluminaba su rostro, acentuando las arrugas profundas, huellas de los meses más tensos, desde el abandono de Camila hasta la filtración que sacudió la credibilidad del trono. Respiró hondo y habló con una voz resonante, firme, cargada de autoridad, como una campana anunciando una nueva era. Señoras y señores, hoy los convoco para enfrentar una grave amenaza contra la estabilidad y el honor de la monarquía. La reina Camila ha cruzado todas las fronteras, usando secretos en los que confié para chantajear y manipular al trono, desde transacciones financieras turbias y correos con magnates hasta videos vergonzosos que pretenden doblegar mi voluntad. Hizo una pausa y continuó. Como soberano, declaro formalmente mi divorcio de Camila, dando fin a un matrimonio destruido por la traición. Simultáneamente, revoco todas sus funciones reales. La princesa Catalina, duquesa de Gales, la reemplazará en los actos públicos. Además, Camila será eliminada del testamento real y cesarán de inmediato todos sus privilegios. La declaración resonó como una espada cortando el último hilo que unía a Carlos con Camila. El sonido seco de la pluma, firmando el documento oficial, fue como un golpe de destino, marcando el final de una unión que había sobrevivido a tantas tormentas. Los miembros del consejo asintieron, con miradas graves que reconocían la necesidad de aquel paso para proteger la institución. Algunos susurraron sobre la filtración y el escándalo en Ascot, asombrados por la osadía de la reina. Carlos, sereno en apariencia, sentía el corazón pesado. Recordó los primeros días junto a Camila, cuando enfrentaron juntos el desprecio público para construir lo que parecía un matrimonio imposible. Pero ahora, después de que sobornara a un asistente para filtrar planes secretos y lo amenazara ante el mundo entero, sabía que aquel amor se había transformado en pura ambición
y engaño. Acto seguido, ordenó a la seguridad real actuar sin demora. Una unidad especial fue enviada a Clarence House para registrar las habitaciones privadas de Camila y confiscar cualquier documento o dispositivo que pudiera utilizar para nuevas amenazas, desde cartas manuscritas de la princesa Diana, con dolorosas acusaciones, hasta grabaciones, correos con magnates y el video de injerencia electoral que había mencionado en Ascot. También dispuso vigilancia estricta de todas sus comunicaciones con la prensa, decidido a impedir que otro escándalo viera la luz. En medio de la sesión, un asistente entró apresurado y le entregó un mensaje recién interceptado del teléfono de Camila, dirigido a un editor de prensa. Si Carlos me quita el título, el video completo se hará público. No tendrá un trono sobre el cual sentarse. Carlos lo leyó con las manos temblorosas, como si otra cuchillada se hundiera en su corazón ya sangrante. Ordenó de inmediato intensificar la vigilancia, convencido de no darle margen para otro ataque. Miró uno por uno a los miembros del consejo y con voz grave, cargada de resolución, proclamó: «La monarquía británica ha sobrevivido siglos gracias a la unidad y la lealtad. No permitiré que nadie, ni siquiera quien estuvo más cerca, tambalee sus cimientos». Camila eligió la senda de la traición y ahora deberá afrontar sus consecuencias. La reunión concluyó en un silencio solemne. Los consejeros se retiraron sin palabras, dejando al rey solo en la inmensidad de la sala. Carlos salió al balcón y contempló los jardines del palacio, donde las rosas florecían bajo el sol del inicio del verano. Un sentimiento ambiguo lo envolvía: alivio por haber protegido su legado, pero tristeza por el precio de un matrimonio que una vez creyó eterno. Poco después, otro mensaje de Camila llegó a sus manos. ¿De verdad piensas que esto ha terminado? Aún tengo formas de hacerte arrepentirte. Tras la dura declaración en St. James's Palace, la batalla entre Carlos y Camila aún no había terminado, pues la reina destronada se negaba a rendirse en silencio. Con férrea determinación, Carlos eliminó el mensaje interceptado, negándose a dejarse intimidar por sus amenazas. Ordenó al equipo de seguridad acelerar los registros, asegurando que ninguna sombra peligrosa quedara bajo el control de Camila. El Privy Council se había convertido en su última arma, una espada afilada que ponía fin a un capítulo trágico. Sin embargo, él mismo sabía que, con la audacia y la extensa red mediática de Camila, la guerra estaba lejos de acabarse. Mientras el equipo de seguridad operaba en Clarence House, un informe urgente llegó hasta el rey. Camila había intentado contactar con un periodista usando un dispositivo secreto, aunque fue bloqueada a tiempo. Carlos suspiró aliviado, pero sus ojos seguían cargados de preocupación. La batalla parecía inclinarse a su favor, aunque aún no estaba ganada del todo. El 20 de junio de 2025, Clarence House, alguna vez el cálido hogar compartido por Carlos y Camila, se transformó en el último campo de batalla de su feroz lucha por el poder. Tras la decisión de despojarla de todos sus deberes reales, la tensión alcanzaba un punto de ebullición. Aunque Carlos ya había ordenado la incautación de documentos comprometedores, desde cartas de la princesa Diana hasta correos y videos sobre turbias operaciones financieras, temía que Camila, con su osadía y conexiones en los medios, guardara copias que pudieran detonar más escándalos. Camila, consciente de que su posición se derrumbaba, decidió lanzar su golpe final para recuperar el control. Esa misma mañana, un tabloide sensacionalista publicó un artículo explosivo: el rey Carlos, acusado de interferencia electoral en un video secreto. La reina Camila,
detrás de la filtración. El texto citaba un fragmento de un correo entre Carlos y un magnate extranjero, insinuando que había apoyado un proyecto dudoso a cambio de financiación política. Aunque solo era un breve extracto, bastó para encender una ola feroz de críticas en redes sociales. Con el hashtag Royal Corruption en tendencia mundial, la opinión pública comenzó a cuestionar si Carlos realmente estaba implicado en actividades ilegales y por qué Camila aparecía vinculada a la filtración. El monarca recibió la noticia en Buckingham y sin demora citó a Camila en el salón de Clarence House para una confrontación final. Cuando entró en la sala, la luz del fuego iluminaba su rostro, resaltando en sus ojos una mezcla de ira y dolor. Camila ya lo esperaba, erguida en un sobrio vestido negro, desafiante, su mirada punzante como un cuchillo. Carlos arrojó el periódico sobre la mesa de madera pulida. El golpe resonó como una declaración de guerra. ¿Aún no has terminado?, rugió Carlos, con la voz temblando de furia. ¿Te atreves a seguir filtrando historias para mancharme después de lo de Ascot? ¿Quieres destruir toda la monarquía, el legado de mi madre, solo para proteger los intereses de tu hijo? Camila sonrió con amargura y se acercó unos pasos, respondiendo con un tono helado. Fuiste tú quien me empujó a esto cuando me despojaste de todo en el consejo privado. ¿De verdad pensaste que me quedaría callada, aceptando ser expulsada del palacio? Todavía guardo copias de videos, correos y secretos que jamás querrías ver en manos del público. Si no restableces mi posición o me entregas 400 millones de libras, lo publicaré todo. Y esta vez, no solo tú caerás, sino también Guillermo y Catalina. Las palabras fueron como un cuchillo final, recordando las amenazas pasadas. Documentos de cuentas offshore, correos con magnates y el video de interferencia electoral que había usado como arma desde abril. El corazón de Carlos se contrajo, un dolor profundo por la traición de la mujer que una vez había amado con pasión, herida que ya nunca cicatrizaría. Dio un paso adelante, quedando apenas a unos pies de distancia de ella. La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Me has traicionado a mí, a la monarquía, y ahora desafías el legado que juré proteger, replicó con voz firme, aunque temblorosa de emoción. ¿Crees que esos documentos te salvarán? He ordenado incautarlo todo. No tendrás oportunidad de dañar más al trono. La confrontación se intensificó. Camila, dominada por la ira, intentó sacar su teléfono para enviar otro correo a un editor con el video completo de la reunión de Carlos con el magnate. Pero la seguridad real, apostada tras la puerta por orden del rey, irrumpió en ese instante. Confiscaron el dispositivo y hallaron un correo redactado con el video adjunto y una amenaza directa. Publíquenlo si Carlos no cede. Has elegido este camino, Camila, dijo el rey con la mirada cargada de decepción y dolor. Alguna vez creí que podíamos salvarnos, pero para ti solo cuentan el dinero y el poder. Ahora deberás afrontar las consecuencias. Camila, acorralada, gritó con desesperación. «¡Te arrepentirás, Carlos! ¡Sé demasiado! No dejaré que ganes tan fácilmente». Carlos solo negó con la cabeza y se alejó, dejándola bajo custodia de la seguridad. Su rostro reflejaba determinación, pero también profundas cicatrices emocionales. Los guardias registraron de inmediato sus habitaciones en Clarence House, asegurándose de eliminar cualquier posible copia de documentos comprometidos. Mientras tanto, la opinión pública, aún agitada por el artículo, comenzó a cambiar de foco cuando el palacio emitió un comunicado oficial negando las acusaciones y subrayando que el rey actuaba en defensa del honor de la monarquía. Algunos periódicos empezaron a dudar, apuntando a Camila
como la verdadera instigadora de las filtraciones, erosionando su credibilidad. El conflicto había llegado a un punto sin retorno. Camila, completamente aislada, entendió que había perdido todo poder e influencia. Sus últimos intentos de revertir la situación habían fracasado y todas sus comunicaciones con la prensa habían sido bloqueadas. Clarence House, que alguna vez fue el escenario de noches cálidas junto al fuego y escapadas secretas, ahora no era más que un campo de batalla marcado por la traición y la derrota. Carlos, aunque victorioso, sentía un vacío imposible de llenar. Sabía que aquella confrontación había cambiado para siempre la monarquía británica. Y ahora te pregunto, ¿qué piensas de la traición de Camila hacia Carlos? ¿Crees que tenía motivos justificados para actuar así? ¿O fue demasiado lejos? ¿Merece Carlos compasión por su decisión de divorciarse para proteger el trono? ¿O piensas que fue demasiado duro con ella? Si esta historia te ha conmovido, comparte tus sentimientos y acompáñanos en los próximos capítulos.